¿Por qué Vitruvio es el terror de los arquitectos contemporáneos? Hoy vamos a hablar de la importancia y la actualidad de Vitruvio. Marco Vitruvio Polion fue un arquitecto de la antigüedad romana que nació aproximadamente entre el 70 y el 80 a.C. y murió en el año 15 a.C. Estuvo al servicio militar de Julio César y a la muerte de este entra al servicio de Octavio Augusto. Es a este emperador al que dedica su famoso libro, ya que no tiene obras en pie conocidas y solamente la historia registra el gran tratado de arquitectura que escribió Vitruvio. Hoy por hoy ese libro se denomina 10 libros de la arquitectura, aunque originalmente se lo llamó de arquitectura. Es un gran tratado y es el único ejemplar sobreviviente de la antigüedad greco-latina. Si bien no es un libro extenso, guarda una cantidad significativa de conocimientos que nos ha legado. Tengamos en cuenta que en ese tiempo los libros no se editaban como lo tenemos hoy en día, sino que eran escritos en rollos que se guardaban celosamente en selectas bibliotecas y si se quería adquirir un ejemplar, se tenía que contratar a un copista que redactaba a mano una copia del original. De la diversidad de temas que trata Vitruvio, hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a las condiciones que debe tener todo arquitecto para Vitruvio. Cuando en la carrera se ve a Vitruvio, generalmente se lo considera desde un punto de vista histórico y que poco tiene para aportarnos al día de hoy, ya que la revolución tecnológica actual requiere otro tipo de conceptos. ¿Pero esto es realmente así? ¿O es necesario tener otra visión de Vitruvio? Creo que todo arquitecto debe conocer a fondo este gran tratado de la antigüedad. Y no porque vayan a practicar órdenes estilísticos como el dórico, el jónico, el corintio, el toscano o el compuesto, sino conceptos filosóficos que impliquen quizás otra formalización pero con la misma esencia. Generalmente en las cátedras actuales se hace alarde a la modernidad, a la invención, a la innovación y al esnovismo. Y es entonces que estas tradiciones vitruvianas parecen pasadas de moda. Se soslaya la tradición de la humanidad y sabemos filosóficamente que todo pueblo que no estudia su pasado está condenado a cometer los mismos errores, porque sin tradición es muy difícil una buena formación. Hoy tenemos una fiebre de modernidad, de posmodernidad y de tecnología hiperdesarrollada, y poco nos acordamos de la tradición filosófica de la mejor arquitectura. Asistimos a una formación cada vez más superficial, 100% teórica, sin ninguna aplicación práctica, donde importa más la formación de los posgrados que de los propios grados. Y es así que diversificamos y dividimos tareas de algo que en esencia es una unidad. Y es ahí donde no tenemos un concepto integral, holístico del hecho arquitectónico. Estamos fallando en la formación de arquitectos. Veamos lo que nos dice Vitruvio con respecto a la formación de arquitectos. Así pues, es conveniente que sea ingenioso e inclinado al trabajo, pues no es posible llegar a ser un diestro arquitecto si posee talento, pero carece de conocimientos teóricos o viceversa. Conviene que sea instruido, hábil en el dibujo, competente en geometría, lector atento de los filósofos, entendido en el arte de la música, documentado en medicina, ilustrado en jurisprudencia y perito en astrología y en los movimientos del cosmos. Todo eso
son las condiciones que debe reunir todo arquitecto para Vitruvio. Y fíjese qué interesante y cuánto dista nuestra formación actual de estos conceptos. Hoy por hoy no es tan importante ser diestros en el dibujo, pues existen medios digitales para expresar el dibujo arquitectónico. Pero ahí va el primer error. Saber dibujar es imprescindible para un primer contacto con la idea. Podemos tener ideas brillantes, pero si no las sabemos expresar en un dibujo a mano alzada, no es posible generar un espacio de calidad, pues vamos a estar constreñidos a las herramientas digitales que poseamos. Pero en cambio, con el dibujo nosotros podemos percibir otro tipo de realidades. Hoy tampoco se tiene en cuenta el manejo hábil de la geometría, conocer los conceptos claves, cómo son las figuras geométricas, los sólidos platónicos y cómo vibra el universo a nivel geométrico. No logramos entender que el orden creador por excelencia, que es la naturaleza, trata de geometrizar en el aparente caos. Si tenemos una visión muy superficial del hecho natural, veremos cómo el caos prima en todo nuestra vista, pero en cambio si hacemos lupa en los detalles, vamos a darnos cuenta maravillosamente que todo tiende a geometrizarse. La naturaleza geometriza. El creador es el primer geómetra. Vitruvio también dice que el arquitecto debe ser un lector atento de los filósofos. Claro que sí. Cada cultura tiene pensadores que han cimentado las bases para que podamos mantener nuestra cultura. En nuestro caso tenemos a grandes pensadores. Tenemos los conocimientos pitagóricos, platónicos, aristotélicos, pero también conceptos neoplatónicos de la mano de Plotino, de Porfirio y, por qué no, la filosofía estoica, que es de origen griego pero alcanza su apogeo en Roma y que hoy tiene una actualidad fundamental en nuestro tiempo. Son filosofías, algunas más místicas, otras metafísicas y otras más pragmáticas, más prácticas, pero que nos ayudan a tener un concepto ético de la vida. Un arquitecto sin formación ética o moral no puede practicar una arquitectura decente. Entrará en el juego perverso del mercado que muchas veces le empujarán a tomar decisiones equivocadas o a corromperse por intereses mezquinos. También nos dice Vitruvio que el arquitecto debe ser entendido en la música. Si bien no es necesario que sea un consumado artista musical, es necesario que entiendan los ritmos, las notas musicales, porque de esa armonía va a tensar la estructura edilicia. El edificio debe comportarse como una entidad viviente que vibre al son de la música de las esferas pitagóricas. Vitruvio nos dice que la arquitectura debe ser fiel reflejo del ser humano y es por eso que debe estar creada a su imagen y semejanza, que el arquitecto debe contar con conocimientos de medicina. No es necesario ser médico, pero sí conocer elementos de anatomía humana, elementos de proporción, de geometría, de energías vitales para el ser humano, a los efectos de que la arquitectura refleje un medio eficaz para el desarrollo humano. Todo arquitecto debe conocer las leyes del cosmos. Debe conocer, por ejemplo, que hay un principio vital inherente en todas las cosas manifestadas de este universo. Debe conocer que hay una ley de causa y efecto y que a cada causa le sigue un efecto. Es la famosa ley de acción y reacción. Debe conocer la ley de las correspondencias, así como es arriba, es abajo. Y entonces comprenderá
que ese microcosmos que es el edificio construido debe estar en franca armonía con el macrocosmos. Pero debe también conocer el código civil de los seres humanos. ¿Por qué? Porque no puede generar arquitectura en discordancia con las leyes que están rigiendo el lugar donde le toca actuar. Y fundamentalmente, Vitruvio nos recuerda que todo arquitecto debe conocer la influencia astrológica en el ser humano. Esto que aparentemente es una superchería, en realidad hay condicionamientos que tiene que tener en cuenta el arquitecto al momento de proyectar. No se puede colocar un edificio en cualquier lado, ni tampoco se puede colocar un edificio en cualquier momento del año. Depende de la función a la cual estará destinado, es el momento del año donde hay que hacer la correcta implantación del templo. Una correcta orientación que no limite el edificio a la trama existente, sino que también responda a las energías que provienen del firmamento, pero también aquellas que provienen de las energías telúricas, aquellas que están en el subsuelo que estamos pisando. Ay, Vitruvio, si regresaras en este tiempo, seguramente te agarrarías dolores de cabeza, pues los arquitectos actuales distan mucho de estos conceptos que manejas. Y fundamentalmente Vitruvio nos dice que el arquitecto debe tener una formación filosófica para que tenga un alma generosa, con el fin de no ser arrogante, sino más bien condescendiente, justo, firme y generoso, que es lo principal en efecto, y resulta imposible levantar una obra sin honradez y sin honestidad. ¡Qué conceptos, Vitruvio nos pone por delante la honradez y la honestidad. También nos dice que el arquitecto no debe ser avaro, no debe ser egoísta y no debe estar pensando siempre en recibir regalos, porque los regalos corrompen y eso implica la pérdida de la calidad arquitectónica, pues no hay una ética detrás. Y si no hay ética, es posible que no se coloquen materiales de primera calidad, que se traten de obviar detalles en el esmero porque cuestan más dinero y tiempo y se cometan muchos errores innecesarios. Hoy por hoy es común ver la falta de destreza en el dibujo, la ignorancia geométrica, donde apostamos todos a recursos de programas computacionales y no tenemos en cuenta los conceptos básicos que deben primar una idea inicial de un programa arquitectónico. Por eso Vitruvio es el terror de los arquitectos contemporáneos, porque no están dispuestos a volcarse enteramente a esta gran disciplina que es compleja pero que es sublime, denominada arquitectura. No están dispuestos a formarse filosóficamente ni éticamente. No están dispuestos a manejar conceptos geométricos de proporciones ni de belleza. Están dispuestos a someterse al mercado cada vez más demandante de energía, pero con una práctica arquitectónica cada vez más superficial. Pero para aquellos buscadores inconformistas que nos sentimos incómodos al ver alabanzas a la basura, a lo absurdo, existe una esperanza en que volvamos a considerar a Vitruvio. Y existe la fe en que vendrán tiempos mejores, donde la formación de arquitectos sea integral, para estar realmente capacitados en la práctica de este difícil y complejo arte de hacer arquitectura. Porque hacer arquitectura es un medio para el desarrollo cabal de la vida humana. La arquitectura es un servicio para la humanidad. Sé que este material no es masivo y está dedicado básicamente a aquellos que se están formando en arquitectura. Busca elementos de la tradición. Reconsidera a Vitruvio. Trata de no solo formarte teóricamente, sino haz práctica en la construcción.
esas son las claves para iniciar un cambio en la arquitectura en nuestro siglo XXI. Volveré en breve con otros temas para que reflexiones en cuanto a la filosofía en la arquitectura y en el arte. Nos vemos.